se cumplen 3 años, hoy, lunes 20 de marzo, del viernes 20 de marzo que comenzó la cuarentena total, obligatoria, por la pandemia. Es por eso que tenemos a un referente en infectología, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Pisis, acá en nuestro estudio. Doctor, antes de conversar con vos, vamos a ver y recordar aquel momento que hoy se cumplen 3 años cuando el presidente Alberto Fernández decretaba la cuarentena. Nos hemos abocado a dar respuestas rápidas, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos. Si nos preservamos todos, el contagio será menor. Y si el contagio es menor, vamos a sufrir mucho menos como sociedad. Vayamos a descansar tranquilos. Tenemos muchos días para cuidarnos y por delante una pelea que debemos dar como argentinos. Gracias a todos y a todas. 3 años desde aquella transmisión en cadena nacional que nos sacudió a todos. Sí, bueno, te veíamos emocionado cuando estaba hablando el presidente Alberto Fernández, doctor. Vos sabés que yo he perdido mucha gente, exalumnos. Hay una placa en la Escuela Práctica de la Facultad de Medicina que lleva 10 minutos leerla, apellido por apellido, de toda la gente que hemos perdido, médicos, enfermeras. Y evidentemente cuando yo escucho esto y habiendo vivido tantos tropiezos y tantos déficits que hemos tenido, evidentemente no puedo hacer nada más que emocionarme. Es cierto que muchos colegas, trabajadores de la salud, han dado la vida en esta batalla que ya lleva 3 años desde aquel decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y que dejó también más de 130.000 muertes en toda la Argentina, ¿no? 131.300, vamos ya. En las últimas 7 semanas murieron 267 personas que podrían haberse evitado porque estaban mal vacunadas o no estaban vacunadas. Es como que hay una indiferencia de la gente que nos tiene que servir a nosotros de experiencia, porque quien crea que esta es la última epidemia está totalmente desinformado. Ven ustedes que constantemente hay desafíos en el mundo, que de África, de Asia, de todos lados. Por lo tanto, lo único que yo veo positivo de todo este espanto vivido, que es, diríamos, desde el punto de vista epidemiológico, no existe en la historia sanitaria argentina algo similar, no existe. Lo único que yo veo como positivo es que estamos mejor ahora. Ahora tenemos por lo menos más infraestructura, tenemos más aparatología, tenemos líneas de investigación en la parte de vacunas que nos tocó y nos enganchó totalmente inermes, no sabíamos ni qué hacer. Porque eso la gente lo tiene que conocer. O sea, cuando las vacunas no llegaban en el hospital escuela, nosotros teníamos a toda la gente que no podía entrar en la puerta por razones de seguridad. Y cuando salíamos tarde y demás, ¿con qué nos encontramos? Con todos desesperados, se salva mi hijo de la cama 5, se salva mi marido, y nosotros sabíamos que era imposible. Era un virus con una capacidad destructiva inimaginable, absolutamente desconocido, un enemigo que no sabíamos por dónde abarcarlo, por dónde frenarlo, ¿no? Ahora, doctor, desde la experiencia de ustedes, cuando el presidente decreta este aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo, luego se extendió mucho más. Ustedes trabajaban y estaban en la primera línea de batalla. Bueno, ¿cuáles eran los sentimientos que los albergaban en estas jornadas tan dramáticas cuando no tenían ni siquiera vacunas? Era terrible porque inclusive para volver a la casa, o cómo se volvía a la casa, y si había niños no había que volver a las mismas habitaciones, o sea, hay gente que se ha aislado. Hemos sufrido, hemos tenido colegas que les han pedido que se vayan de los edificios. Hemos vivido cosas muy extrañas. O sea, hemos descubierto una sociedad ignorante, y discúlpenme en esto porque hay 10 millones de personas que no estudian, no trabajan. Nosotros le dábamos inclusive folletines para que interpretaran con 5 renglones qué debía hacer ante la eventualidad, y esas personas no sabían qué estaban leyendo. Entonces
Ha sido todo muy duro, ha sido todo muy duro. Ha habido un grupo de gente criteriosa, sobria y moderada que nos ayudó, que siempre colaboró, pero yo les diría que la gran mayoría fue indiferente. Y en un principio, ¿no?, la estigmatización de los trabajadores de la salud, enfermeras, enfermeros, médicos, que eran, como recordaba Hugo, ¿no? Yo me recuerdo que cubríamos en aquel momento, año 2020, las enfermeras que eran echadas de sus edificios. Luego llegó un momento de los aplausos también. Y luego vino ya la vacunación, ¿no?, donde, en cierto modo, más allá de lo que mencionaba Hugo, la gran mayoría de la población se fue a vacunar en más de un 80%. Sí, sí, era tal la desesperación y el miedo a la muerte, pero era tan grande porque hay que estar atentos. Cuando vos no sabés quién es tu enemigo y no sabés por dónde te va a atacar, y vos lo único que veías eran las pompas fúnebres trabajando, entonces es terrible, la gente se desesperaba. Y tuvimos un tropiezo espantoso con el tema de una vacuna que al final resultó ser una de las vacunas más sólidas que hay, que serían las RNA, ya sea Pfizer o Moderna, el caso fue de Pfizer, porque nosotros los argentinos, yo no sé si la gente lo sabe esto, teníamos una prioridad absoluta para utilizar esa vacuna. Repito, subrayo, prioridad absoluta. Y ustedes me preguntarán ¿por qué? Porque en el Hospital Militar de la calle Luis María Campos en Buenos Aires, 2.000 voluntarios probaron esa vacuna. O sea que ante eso nosotros teníamos la posibilidad de ser los primeros. Y ahí hubo una serie de controversias que algún día sabremos qué es, pero no creo que... Me parece que están imbuidas de una cosa muy oscura, sórdida, pero creo que ha sido un error espantoso eso. Y ahí perdimos mucho tiempo. Y doctor, ¿te emocionás al escuchar al presidente cuando declaró esta cuarentena? Cuando yo me acuerdo que fue emocionante en diciembre cuando veíamos todo y estábamos esperando que aterrice el avión con las primeras vacunas. Cuando llegaron a Córdoba, que lo vacunaron usted y a los médicos del Hospital Rawson, ¿cómo lo viviste? No, fue también una cosa muy emocionante porque no llegaban y esperábamos el avión y todos los días cuando llegue el avión, lo aplaudíamos al avión. Era para salvarse, Silvina, era una cuestión de vida o muerte, eso la gente lo tiene que entender. O sea, recuerden las cifras, 131.300 personas murieron. No hay una familia en cualquier provincia argentina que no haya tenido una pérdida. O sea, ha sido terrible esto, eso es una cuestión espantosa. Ustedes me preguntarán, ¿se podría haber evitado un poco esto? Yo creo que sí. Cuando vos me decís si me emociono por el presidente, no me emociono por el presidente. Me emociono por el hecho que me lleva a recordar todos mis queridos... Yo es gente que he formado yo, matrimonios de amigos que se han muerto, él médico, ella médico. No, ha sido una cosa espantosa. Mira, nosotros en el grupo de fútbol de los martes con mis amigos tuvimos la pérdida de un amigo que iba a jugar al fútbol con nosotros, joven, 37 años. Oh. Cuando fue la variante la variante Omicron, que también atacaba a algunos que no estaban dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Y toda familia tiene algún conocido, familiar, amigo que ha pasado por esto de manera trágica. Absolutamente. Y te cuento que Omicron, que todavía sigue circulando, es la responsable de las 200 y pico de muertes que te he comentado de las últimas 7 semanas. Porque hay gente que todavía, por no vacunarse, sigue corriendo este riesgo. Bueno, ¿qué va a pasar en este invierno? Te preguntamos ya para cerrar esta participación, porque eso es importante, queremos saber. En primer lugar, yo creo que tenemos vacunas estupendas, muy superiores, con una capacidad de formación de anticuerpos muy superiores a las anteriores. Hay que colocárselas. Y después hay la FDA, que es el organismo controlador norteamericano, ya le permitió a Moderna poner en el mismo frasco la antigripal y la anti-COVID. Y aparentemente, según los estudios que está haciendo la Universidad Nacional de Córdoba ahora, creo que vamos a poder llegar a saber si esta va a ser la última, la quinta o la sexta última para todo el año. Vamos a ver cómo se mantienen los anticuerpos. Pero hoy, respecto a vacunas, estamos años luz de la angustia que vivimos anteriormente. Así es. Muchas gracias, doctor, por venir al piso. Un gusto tenerte. Un gusto tenerte. Muchas gracias.